¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Henry Pina Hernández, con matrícula UDX 022-420080, y esta es mi actividad integradora. Espero y esta actividad cuente con los registros de rúbrica y pues comenzamos. Bueno, la presente actividad tiene como objetivo analizar las facultades del policía de investigación bajo el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales y la metodología científica. A través del estudio del caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía, se demostrará cómo la correcta aplicación de técnicas de fijación, inspección y cadena de custodia es determinante para alcanzar la verdad jurídica y garantizar que ningún delito quede impune por fallas en el procedimiento policial. Técnicas y actos de investigación. Como técnica número uno tenemos la investigación criminal, el cual es el proceso constituido por la planeación, obtención, análisis y procesamiento de información para emitir conclusiones. Como número dos tenemos el objetivo, el cual es el escrutinio mental encaminado al conocimiento absoluto del lugar de investigación. En este caso sería el hecho, el enlace o hallazgo. Y tenemos la fijación del lugar, que es el registro escrito y fotográfico del estado original de los indicios antes de cualquier manipulación para permitir la reconstrucción de los hechos. Después tenemos la colección de indicios, que es el levantamiento, el embalaje y el etiquetado de cada indicio para su individualización. Y tenemos también el suministro de indicios, que es la elaboración del formato de la cadena de custodia para la entrega formal de indicios al Ministerio Público. Pasamos a los actos. Esto con el fundamento legal del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el número uno tenemos la inspección de personas y vehículos, según el artículo 251 de este Código Nacional, que consiste en un examen cuidadoso para localizar indicios relacionados con el delito. Después seguimos con las entrevistas, según el artículo 251, el cual consiste en acudir al lugar y entrevistarse con personas que tengan conocimiento del hecho delictuoso. Después tenemos la ejecución de mandamientos, esto en el artículo 252 también del Código Nacional, el cual consiste en el cumplimiento de órdenes judiciales o ministeriales como cateos, órdenes de aprehensión y la intervención de comunicaciones y la toma de muestras. A continuación hablaré sobre mi estudio del caso, el cual trata sobre el feminicidio de Mariana Lima Buendía. Generalidades del caso. Este caso tiene lugar con fecha 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México. La víctima, una mujer de 24 años, pasante de derecho, de nombre Mariana Lima Buendía. Sujeto activo o victimario es Julio César N., quien en ese momento era policía ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, como dije, esposo de la víctima. El contexto es que la víctima vivía en un entorno de violencia doméstica y física, y el día de su muerte ella había decidido dejar a su esposo. La escena inicial nos cuenta que el esposo reportó que encontró a Mariana colgada de una armella en su habitación, y las autoridades locales cerraron el caso rápidamente bajo la tesis de suicidio, sin aplicar perspectiva de género ni resguardar adecuadamente los indicios. Técnicas y actos de investigación que yo aplicaría en este caso. Número uno sería la preservación del lugar de los hechos, ya que esto aplica para evitar que el lugar pierda su pureza informativa. Este paso pudo tener sus fallas. ¿Por qué? Porque al ser el sospechoso un policía, conocía cómo alterar el entorno. Por ello, la preservación inmediata hubiera garantizado que los indicios biológicos del agresor no fueran limpiados. ¿Por qué se aplicaría en este caso? Bueno, porque en el caso real no se restringió el acceso, permitiendo que el agresor Julio César N. manipulara la escena y moviera el cuerpo y eliminara los rastros de lucha.
De ahí pasamos a la fijación fotográfica y planimetría. La perimetría es necesaria para demostrar la imposibilidad física del suicidio. En el caso real se dijo que se colgó, pero no se midió si la distancia entre la armella y el suelo, restando la estatura de Mariana, permitía que sus pies quedaran suspendidos. Sin medidas de planimetría, la versión del agresor fue aceptada sin cuestionamientos científicos. ¿Por qué la aplicaría yo aquí? Bueno, porque las fotos iniciales fueron deficientes y no se realizaron mediciones exactas de la habitación ni del punto de suspensión. Otra sería la inspección de cadáver, pero con perspectiva de género, ya que esta se aplica para detectar estigmas de defensa, la cual no se realizó en este caso, y al no realizar una inspección minuciosa bajo el protocolo de feminicidio, no se registraron moretones en los brazos o signos de resistencia que indicaban que Mariana fue sometida por la fuerza antes de ser asfixiada. ¿Por qué se aplica aquí? Porque en la primera revisión todos estos hechos de los moretones se ignoraron, ya que eran lesiones clave y solamente se asumió que el único daño era el del cuello por suicidio. Otra sería las entrevistas colaterales y de contexto. ¿Por qué? Porque estas se aplican para romper el sesgo de la autoridad. Al no entrevistar a la madre de Mariana o a sus amigas sobre el historial de amenazas, los policías investigadores aceptaron la narrativa de suicidio por depresión. Entonces, estas entrevistas sirven para establecer que la víctima tenía un proyecto de vida y que el agresor tenía un móvil para matarla. ¿Por qué la aplicaría aquí? Bueno, porque inicialmente solo se tomó en cuenta la versión del esposo, ignorando los antecedentes de violencia. Y por último sería la cadena de custodia de la armella y el lazo. En este caso se aplica para asegurar que los objetos de la escena no sean sustituidos o limpiados de la escena y que las huellas laterales pues obviamente no sean borradas. En la omisión real no hubo un registro riguroso de quién tocó la soga, lo que permitió que la defensa alegara contaminación de la prueba. ¿Por qué se aplicaría aquí? Porque estos elementos no fueron resguardados correctamente y perdieron su valor probatorio años después. Ahora, ¿cuáles son las teorías de este caso? Bueno, la teoría del caso de la Fiscalía, esto es, o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La afirmación principal fue que Julio Hernández Valillas asesinó a su esposa Mariana Lima Buendía. La muerte fue un homicidio por ahorcamiento, no un suicidio, y ocurrió en un contexto de violencia de género. ¿Cuáles fueron los fundamentos para esta teoría? Bueno, que la escena fue alterada para simular un suicidio. El cordón, en este caso el lazo, era muy delgado y no podía sostener el peso de una persona. Las técnicas de investigación que se aplicaron para este fundamento fue la inspección ministerial y pericial con perspectiva de género y la fijación fotográfica del lugar. Otro fundamento es que Mariana vivía en un entorno de violencia y había decidido terminar la relación, el cual fue el móvil del feminicidio. Y las técnicas que se aplicaron aquí fue la investigación de contexto, las entrevistas a familiares y en este caso, bueno, que fue la madre y el análisis de la violencia previa. Otro es que el cuerpo presentaba signos de violencia no compatibles con suicidio. Esto fue gracias al peritaje médico forense con enfoque de género y la necropsia diligente. Otro es que el imputado usó su cargo para contaminar la investigación inicial. Debido a esto, bueno, pues hubo actas circunstanciadas, la preservación de cadena de custodia fue nula y pues, obviamente el deber ser era impedir el acceso del sospechoso a la escena del crimen. Otra teoría es la teoría del caso de la defensa, en este caso que fue la versión inicial, cuya afirmación principal fue que la muerte de Mariana fue un suicidio. No hay pruebas que vinculen al imputado con el hecho y él colaboró con las autoridades desde el primer momento. ¿Cuál fue el fundamento de todo esto? Bueno, como que no había testigos presenciales del crimen y pues obviamente la técnica que ellos ocuparon en ese momento fue la entrevista a testigos. El problema aquí fue que solo se contó con la versión del imputado. La escena no mostraba signos de lucha. La inspección ministerial inicial fue deficiente, estuvo viciada
por la parte del imputado. Y no existe prueba directa que vincule al imputado. ¿Qué quiere decir? Que la recolección y el embalaje de indicios, obviamente, fueron manipulados, y esto conllevó a que la cadena de custodia fuera rota y la escena fuera contaminada. Bueno, y como conclusión, solo puedo decir que la importancia de esta unidad de aprendizaje radica en la profesionalización de la labor policial, transformando la intuición en metodología científica, el dominio de las técnicas de investigación y su fundamentación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es el único recurso para evitar estos errores críticos como los ocurridos en el caso de Mariana Lima, donde la omisión de pasos técnicos básicos derivó en impunidad. En la vida profesional, esos conocimientos garantizan, como número uno, la legalidad, ya que asegura que las pruebas sean admitidas por los jueces mediante el control estricto de la cadena de custodia. Número dos, tenemos la objetividad, ya que esta permite que la evidencia física hable por encima de las narrativas de los sospechosos. Y número tres, a mi punto de vista, la más importante, que es la justicia real, ya que dota al investigador de la capacidad técnica para construir una teoría del caso sólida, protegiendo los derechos de las víctimas y eliminando sesgos que obstaculizan la verdad. Pues profesor, de mi parte sería todo. Espero y esta actividad cumpla con los objetivos de rúbrica y esté realizada de manera correcta. Muchas gracias por su atención.